Hola, mis queridos hermanos y mis hermanas, a todos amigos y amigas de este lindo país de Uruguay, en cada ciudad, en todas las partes donde está la Iglesia Adventista de la Promesa. Cada familia, cada persona, todos que en este momento, por medio de este video, se conecta en nuestro Dios, buscando más de su palabra. Hoy vamos a recapitular la lección de número 7 en este sábado, día 15 de mayo de 2021. De la serie de estudios El sentido de la vida basado en los libros de Eclesiastés y Cantares, llegamos a la lección número 7, cuyo tema es el camino del sabio. El camino del sabio. ¿Cuál objetivo de este estudio, queridos? Entender que aprender de las dificultades, vivir con discernimiento y no subestimar el pecado es el camino de la sabiduría. Bueno, el texto básico de este estudio se encuentra en capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 5, ¿ok? Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Muy bien. Con este verso bíblico en la mente, en el corazón, vamos al estudio de la lección. Introducción, dinos así. ¿Le gustaría mejorar su vida? Quizás ya se haya preguntado cómo es posible. Al final, ¿a quién no le apetecería conocer la fórmula para mejorar su vida personal, relacional, espiritual? ¿No es así? De hecho, mejorar debe ser nuestra búsqueda diaria, siempre. Pero la pregunta es, ¿qué camino tomar en esta búsqueda? Bueno, el capítulo 7 de Eclesiastés presenta el camino del sabio para lograr esta meta de vida. En esta lección estudiaremos algunos consejos prudentes para vivir en este mundo corrupto por el pecado, o corrompido por el pecado. Capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 1 al versículo 29. ¿Ok? Sin hacer la vista gorda ante la realidad, el sabio trae refranes y consejos sobre cómo vivir lo mejor posible en un mundo marcado de desgracias, imperfecciones y pecado humano. Por eso, la mirada puesta en el texto. Conozcamos este camino de sabiduría, práctica para disfrutar lo mejor de toda la vida y con la bendición de Dios. Muy bien. Miremos el texto. Ojos. El capítulo 6 de Eclesiastés termina con esta pregunta. ¿Quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? El capítulo 6, versículo 12. Muy bien. Y en el capítulo 7, el sabio busca responder a esta pregunta, ofreciendo algunos principios prácticos que nos ayudan a descubrir qué es mejor, qué es lo mejor. Exactamente, nos ayuda a descubrir qué es lo mejor para todos nosotros. Bueno, esto sugiere que es una excelente lección y valdrá la pena seguirla hasta el fin. ¿Ok? Entonces, ojos en el texto, oídos atentos, corazón abierto. Vamos a seguir al estudio. Muy bien. Aquí la palabra mejor es importante, ya que Salomón la usa al menos 11 veces
Examinemos estos principios para vivir mejor nuestras vidas. Bien, no puede ser por acaso que Salomón, el escritor de este libro, haya utilizado solo en este capítulo 11 veces la palabra mejor. Esto seguro quiere decir algo muy especial. Vamos a la primera parte. Aprender de las dificultades. Nadie gusta de dificultad, ¿cierto? ¿Quién gusta de sufrir? ¿Quién gusta de problema? ¿Quién puede decir, ay, yo amo problema? Me encanta sufrir. No, nadie. Por lo menos nadie que tiene juicio en la cabeza. Pero, igualmente tenemos que saber que las dificultades hacen parte de la vida y no podremos huir de ellas. Viene sobre nosotros. Y lo que nos resta es lidiar con ellas de la mejor manera posible. Por ejemplo, aprender lecciones de vidas con las dificultades. Ok, vamos a seguir el texto. No es fácil sacar lecciones de sufrimiento personal, pero es necesario que crezcamos en determinadas áreas de la vida. Algunas dificultades moldean nuestro carácter, ya que mejor es el buen nombre que el buen perfume, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Eclesiastés 7, versículo 1. El comienzo de este bloque puede parecer extraño, raro, pero tiene mucho sentido. Bueno, vamos a entender mejor esto. Lo que está diciendo el predicador es que nuestra reputación, el buen nombre, debe conservarse de por vida. Dicen que los 2 días más importantes de la vida son el día en que nacemos y el día que descubrimos para qué nacemos. Pero, el sabio afirma que es el día de la muerte que el buen nombre se revela en términos definitivos. Eso es de lo que habla Salomón aquí. Cuando uno muera, ¿qué legado dejará? ¿Ya pensaste en esto, mi querido amigo, mi hermano, mi hermana? ¿Ha pensado en esto? Cuando yo fallecer, cuando me vaya de esta vida, ¿qué dejaré? ¿Cómo seré recordado? ¿Qué legado dejaré? No solo a mi familia, mas a todos. ¿Bueno o malo? Este legado se basa en la vida y el sufrimiento es una parte importante de esta construcción. Mejor es el dolor que la risa, porque la tristeza ejerce una influencia purificadora, conforme versículo 3 del capítulo 7. Solo los que aprenden de llanto pueden llorar con los que lloran. Bueno, esta es una orden, es un mandamiento de Dios, dándonos por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 15. En la primera parte nos es ordenado a llorar con los que lloran. Por esto, la sabiduría es tan importante. Aprendemos de las dificultades de la vida a vivir mejor para nosotros mismos y para los demás. Entonces, mi hermano, mi hermana, las dificultades de la vida no son de todo malas. Por más que nos traiga dolor, nos infunde gemidos, lágrimas. Pero tenemos que sacar provecho y aprender de ellas. Las experiencias que adquirimos cuando pasamos por dificultades, debemos utilizarlas para seguir viviendo de ahí adelante, incluso para también servir a los demás, con lo que hemos aprendido de las dificultades. De todos ustedes que me ven ahora, probablemente todos ya han pasado por dificultades y no pocas veces.
¿Qué has aprendido de ellas? ¿Solamente reclama, murmura, blasfemia? ¿O ha buscado aprender algo, sacar provecho, sacar lecciones de vida? Bueno, es ahí la propuesta de esta lección, en esta primera parte. Bueno, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Segunda de Corintios 1, verso 4. Por eso el predicador dice que el corazón de los sabios está en la casa de luto, en el verso 4. La idea es que el sufrimiento educa. Aún en relación con las aflicciones de la vida, el sabio muestra que no podemos quedarnos paralizados con el anhelo del pasado. No. Hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor. Vive en el pasado. Vive en las experiencias que ya se fueron. Y dejan de vivir hoy, ¿cierto? Así acontece. Huir al pasado ante las dificultades no forma parte del camino de los sabios. ¿Está en dificultad de hacer algo hoy, por ejemplo? No basta volver hacia atrás en la historia de tu vida y pensar, pero en aquel tiempo yo hacía esto, hacía aquel y aquel otro, yo era bueno en esto, en aquello. Hoy no soy, pero en aquel tiempo ya era. Pero tú tienes que enfrentar, que lidiar con el problema de hoy. Las experiencias pasadas, anteriores, tienen que servir como una base, pero no puede estar anclado en aquello. Encadenado en el pasado. Tiene que aprender con lo que pasó, pero seguir adelante, la vida sigue. Entonces aprender de las dificultades es una enseñanza importante para la vida de quien quiere crecer en sabiduría. ¿Ok? Segunda parte, vivir con discernimiento. Para no vivir añorando el pasado, necesitamos la sabiduría de Dios para ver la vida con claridad, conforme versículo 11. La sabiduría da la perspectiva correcta para no desanimarnos cuando los tiempos son difíciles y no ser arrogante cuando las cosas van bien. Eclesiastes dice, observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos. No vayas en contra de la naturaleza. Versículo 13. Muy bien. Sin embargo, sin discernimiento espiritual no seremos capaces de ver el significado de la vida y podemos cometer dos errores peligrosos. Vamos a analizar estos dos errores. Primero es la justicia propia. No seas pues ni demasiado bueno ni demasiado sabio. Versículo 16 en la primera parte. Muy bien. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, los versículos 16 a 18 no enseñan la moderación entre la justicia y la maldad en la vida cotidiana, como si pudiéramos buscar una vida más justa y santa, como si no pudiéramos buscar. Bien. En el texto hebreo, los verbos del versículo 16 dan la idea de una acción reflexiva. Entonces, entenda esto. Salomón le dice al pueblo, no se hagan justos y tampoco digas ser sabios. La justicia no se puede lograr solo por nuestros propios méritos. Así que no ser demasiado justo o sábio, porque todos somos pecadores. Capítulo 7, verso 20. Lo que ele nos enseña no es que un poco de pecado, un poco de maldad, un poco de injusticia es aceptable. No, no es. Ni que ser santo, ser justo, ser honesto es demasiado. No es esto. Lo que ele dice es, no piense más de sí mismo do que en verdad eres.
Não pense que tu és mais do que és. Não se arrogue, né? Se vangloriando. Eu sou justo, sou melhor que outro, eu sou isto, sou aquilo. Não, não. Todos nós, todos somos falhos. Todos cometemos errores. Sí, esto tampoco es una excusa para relajarnos, ¿cierto? Para nos conformarmos con esto. No, tenemos que buscar crecer, aprender con las experiencias de la vida. El segundo error, igualmente peligroso, es la autodepravación. Enseña el sabio: no seas tampoco demasiado malo, no sea necio. Versículo 17, parte A. Demasiado aqui não implica que a maldade moderada seja aceitável. Não, não, não. Como se pudiéramos ser depravados hasta certo punto. Não é isto. De hecho, el énfasis está em não ser impío. Esto que nos quiere decir el escritor sagrado. La idea de este texto es que el sabio evita ambos extremos. El camino del orgullo, porque cree que es demasiado justo y se entrega a una vida impía. Verso 18. No evitar estos extremos atrae su propia ruina, que está lejos del camino de los sabios para llevar la vida. Muy bien. Ahí, peligros, errores que pueden costar realmente, querido, muy caro para nosotros y también para los que están a nuestro derredor. Bien, vamos a la continuidad. Tercera parte, no subestimar el pecado. Quien camina por el camino de la sabiduría busca lo mejor para su vida y se toma el pecado en serio, porque es una terrible realidad. El pecado es el problema de la humanidad. Debido al pecado, las personas no pueden acercarse a Dios. Conforme Génesis 3:10, ellas huyen de Dios. Hay una separación, una división entre ellas y Dios. Salomón presenta 3 efectos dañinos del pecado para la humanidad. Vamos al primero. El primero es la incapacidad humana. Es la incapacidad humana para hacer el bien plenamente, ya que no hay en toda la tierra un ser humano que sea siempre bueno y no peque jamás. Capítulo 7, versículo 20. Nadie es plenamente bueno. Nadie es bueno todo el tiempo todo. Si bien hacemos lo correcto, no podemos hacerlo todo el tiempo. A veces pecamos. Como se ve en 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 y capítulo 2, versículo 1. Aquele que disser que não tem pecado, miente. Sí, queridos. Si somos pecadores, não devemos pensar em nós mesmos como mejores que os demás ou ser implacables al juzgar a outras pessoas, pues somos igualmente imperfectos. Versículo 21 y 22. É muito triste quando assumimos uma posição de juízes implacables, crueles, como si fuéramos mejor que los otros, como si fuéramos Dios. No, no. El segundo efecto del pecado es la incapacidad humana para alcanzar la sabiduría plena. Versículo 23 al 24. Salomón concluye: todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Dice él en versículo 23. Hermanos, ni Salomón, con toda su sabiduría, podría gloriarse.
de haber alcançado todas ellas. É impossível que algum ser humano seja plenamente sábio. Se assim não fuera, Salomão não havia cometido tantos errores como sabemos que cometeu, certo? Assim como não podemos fazer todo bem todo o tempo, também é impossível para os seres humanos entender todas as coisas que hace Deus. Solo en la eternidad, cuando seamos glorificados, seremos totalmente libres del pecado. Bueno, y entonces lo sabremos todo completamente. Finalmente, el tercer efecto del pecado es la capacidad humana de corromperse. El predicador afirma que Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Triste. Nosotros preferimos la corrupción que la santidad. Y lamentablemente no fue uno, dos o la mayoría, no. Fuimos todos seres humanos, todos. Si hay algo de lo que son capaces los seres humanos caídos, es de corromperse cada vez más. En su búsqueda, Salomón encontró entre 1000 hombres solo uno sabio, y entre las mujeres ninguna. Versículo 28. Pero calma, mujeres, no se ponen enojadas, nerviosas, ou se sentindo injustiçadas, nem dizendo que Salomão era machista, que a Bíblia é machista, que Deus é machista. Nada que ver. Vamos entender o que ele quis dizer. Salomão, al parecer, não generalizava referindo-se a todas as mulheres, sino solo aquellas que conoció, quienes incluso les influyeron negativamente. Pode consultar em primeiro livro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 6. Además, el texto puede referirse al hecho de que no era común que una mujer poseera el mismo nivel de instrucción de un hombre en esa época. Queridos, sabemos que Salomón tuvo 300 esposas mais 700 concubinas. Um homem que se tornou muito depravado, muito malo, muito perverso. Influenciado por muitas destas mulheres. E seguramente a isto se referia ele. Com tantas mulheres que tuve eu, não encontrei a nenhuma sábia. Por quê? Eram pecadoras, mulheres idólatras, mulheres que devotavam suas vidas a los prazeres de la vida, de los ídolos, de los falsos dioses, de la idolatria, del paganismo. Uma série de maldades neste sentido. E, é claro, temos que reconhecer que naquele entonces as mulheres não tinham acesso à educação formal como tem dia hoje em praticamente todo o mundo. Queridos, é importante entender isto, queridas irmãs, e não quedar-se enojadas, não é de isto. Ele não estava dizendo que as mulheres, generalizadamente, entre nenhuma se encontra uma sábia. Não é isto de nenhuma maneira, ok? Por el contrário, se damos uma mirada na Bíblia, vamos encontrar a palavra de Deus destacando muitas mulheres llenas de Espírito Santo e de sabedoria, ok? Por lo tanto, Salomão não menospreciava o valor de las mulheres. Además, em Cristo não há diferença de valor entre homem e mulher, conforme Gálatas capítulo 3, verso 28. Em resumen, el sábio muestra que somos incapazes de hacer el bien del todo y saber todo lo que Dios hace. Además de corromper las cosas buenas hechas por el Creador, por eso no podemos subestimar el pecado. Es terrible, es grave. No debemos tratarlo como cosa cualquiera. No, es muy terrible. Por lo tanto, quien desee lo mejor para su vida debe aprender de las dificultades, vivir con discernimiento y no subestimar el pecado. Ese es el camino de los sabios. Bien,
Pero vamos a dos aplicaciones finales. En el segundo tópico, miremos la vida. Para disfrutar lo mejor de la vida, evite el camino del necio. El camino del necio es opuesto al camino del sabio. El necio es egoísta, solo piensa en sí mismo. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Capítulo 7, versículo 4. Evite el camino del necio y reflexione más sobre la brevedad de la vida. Tomás Gray dijo que cuando la ignorancia es felicidad, es una locura ser sabio. Vamos a repetir esto. Cuando la ignorancia es felicidad, es una locura ser sabio. Así que mejor es la censura del sabio que la alabanza del necio. Si quiere disfrutar lo mejor de la vida, pero practica el soborno, como Eclesiastes 7:7, o se enoja fácilmente, versículo 9, o vive con la mirada en el pasado, versículo 10, necesita cambiar su forma de actuar, porque estas son marcas del camino del necio o de los que carecen de sabiduría. Evítelo. Sea solidario con los que sufren a su alrededor. No se deje vencer por la ira. Comience a vivir el propósito de Dios en su vida, en el presente. Bueno, para disfrutar lo mejor de la vida, evite el camino del necio. Sigue el camino del sabio, como es la propuesta de esta lección. Y segunda y última aplicación, para disfrutar lo mejor de la vida, sigue el camino de los sabios. El camino de los sabios está marcado por los principios de Jesús, por una vida obediente a los consejos inspirados de la palabra de Dios. Quien está en este camino sabe que la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Versículo 12. Por tanto, busque sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, conforme dice Santiago capítulo 1, versículo 5 de su carta. Y luego, sea generoso igual a Dios. Disfrute de la prosperidad mientras pueda, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas las cosas provienen de Dios. Pastor, no es fácil. No es, de verdad. Yo también estoy de acuerdo contigo, porque no es fácil, pero es necesario. Es necesario. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Aprenda de estos momentos difíciles. Viva con discernimiento, huyendo de las tentaciones. No coquetee con el pecado. Solo en el camino de Cristo encontraremos lo mejor para nuestras vidas. No coquetee con el pecado. Aprenda de las dificultades de la vida. No desperdicie esta oportunidad. Si está pasando por dificultad, es momento de acercarse aún más al Señor. No rebelarse contra Él, sino acercarse aún más y aprender cosas para su vida. Amén. Mi compromiso. Ya sabemos que para disfrutar lo mejor de la vida tenemos que seguir el camino de los sabios. El Señor Jesús vino y reveló su sabiduría a sus seguidores. Si ya está en el camino, entonces comparta su evangelio con sus amigos, con sus familiares. ¿Okay? Nunca olvide, para nosotros, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero para el mundo, la cruz es una locura. Porque la necedad de Dios es más sabia
que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dice Pablo, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 24 y 25. Al final, es a través de su muerte vicaria que recibimos la redención en su amor. Por tanto, además de aplicar los principios de este estudio a su vida, busque un amigo o una amiga y enséñele el mensaje de la cruz. Hágalo confiando en la sabiduría de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos al final de este estudio, de esta recapitulación sencilla, pero vamos a orar, Señor. Quizás tú no hayas hasta aquí sacado lecciones de las dificultades. Entonces, ya sabe lo que hacer. Quizás haya intentado hacerlo y no ha logrado. Oremos al Señor. Vamos juntos. Pedir a Dios que nos ayude a poner en práctica esta lección. A aprender con esta lección. A nunca más desperdiciar las oportunidades que existen en las dificultades. De crecer en sabiduría. De sacar provecho para crecer en la dificultad. Para discernir las cosas en situaciones así. Para que, queridos, nosotros de ninguna manera seamos engañados por estas cosas, ¿ok? Sino que cuanto más las luchas vienen, más nuestra fe aumente, más nuestra comunión con el Señor aumente, más crezcamos en sabiduría. Sigamos el camino del sabio, ¿ok? Gran Dios, querido Padre, muchísimas gracias, Señor, por todo. Te damos gracias por esta oportunidad feliz que nos dio de recapitular una lección más. Aprendemos grandes cosas, Señor. Pudimos rever lo que ya sabíamos y aprender lo que no sabíamos. Fortalecer en nosotros lo que usted nos ha enseñado a cada uno. Quizás, oh Dios, hemos fallado en esto y le pedimos su perdón. Queremos tu ayuda, Señor, para poner en práctica las enseñanzas de esta lección. Ayúdanos y seguramente nuestra vida se pondrá mejor. Sacaremos provecho de las dificultades. No servirán solo para reclamar, para murmurar y blasfemar. Na verdade, no más estas cosas, sino, Señor, para crecernos más en sabiduría. Ayúdanos a seguir el camino del sabio. En nombre y para gloria de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, fuerte abrazo a todos, en nombre de Jesús, y que el Espíritu de Cristo permanezca sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, hoy y siempre, para gloria y honor del nombre de Jesús. Fuerte abrazo, hasta pronto, quiera nuestro amado Dios.